Bueno, buenas tardes a todos. Lo siento muchísimo de no tener un catalán suficientemente bueno para poderme expresarme toda una conferencia en catalán. Entonces, bueno, pues, iré hablando en castellano. Estoy con la Isabel e intentaremos presentar lo que hemos puesto en marcha en Francia, como ella lo decía. Uh, Primero, en esta introducción, haré un poco un retrato de lo que es la UDAF, que es algo un poco particular en Francia, y decir dos cositas para presentarnos. La UDAF, que es la Unión Departamental o Provincial de las Asociaciones Familiares, han nacido después de la guerra a la hora de reconstruir la Francia. Y en cada provincia francesa, la ley ha previsto que había una asociación que dará soporte a las familias para reconstruir familia y Francia. Y es la ley que define las misiones de la UDAF, asesorar a los poderes públicos en materia de familia, representar oficialmente todas las familias, gestionar servicios de interés familiar, y hablaremos de eso esta tarde, y también una parte más judicial de ejercer delante de los tribunales la acción civil cuando los intereses de las familias no están bien defendidos. Eso es la ley que lo pone, y lo que significa que dentro de la UDAF, que ha nacido el 30 de octubre de 1946, hay asociaciones, porque es una unión de personas morales, de asociaciones, fundación o federación, socias. Y estas asociaciones en nuestra provincia, que es una de las provincias francesas más pequeñas a nivel de población, son aproximadamente 1.200 miembros, familias adherentes. Y nuestra UDAF emplea en todos sus servicios unos 76 empleados. La UDAF tiene distintos centros de competencia, se llama polo también en Francia. El primero que tenéis en la pantalla a la izquierda abajo es la institución a su nivel político. Es decir, lo que se ponía en la definición de las misiones: representar, dar aviso al poder público, al poder político y público. Entonces, es una misión que está a manos de las personas benévolas, de las asociaciones que se dedican a hacer eso. Y nosotros, a nivel de empleados, estamos ayudando a que los políticos benévolos de la política familiar puedan hacer su faena de representación. Luego, uno de los servicios más famosos de toda la UDAF en Francia es la protección jurídica de la persona mayor, lo que son tutela, curatela, salvaguardia. Solo una paréntesis para felicitar el trabajo, no sé que es solo el trabajo de la provincia de Girona y de la Fundación Support y de Encaiche, otra fundación que trabaja con personas en tutela o curatela, pero sí el cambio de la ley española sobre la protección de los adultos va a cambiar más que la francesa, y eso es una muy buena noticia. Y sé que el Josep María Solé, que es el director de Support, tiene un papel muy relevante a nivel de este cambio, y es una verdadera satisfacción para nosotros vecinos ver eso. Entonces, para nosotros son 1.300 más o menos personas que estamos acompañando en tutela, curatela, salvaguardia. Son 60 familias sobre una protección un poco particular sobre la gestión del presupuesto. Y luego hay otro tipo de mandato, un poco lo puedes leer en la pantalla, espero que lo puedas ver de una manera adecuada, pero son los otros mandatos.
Arriba hay un polo de alojamiento y que tiene también una agencia inmobiliaria social y este centro de competencia gestiona pisos en alquiler con acompañamiento para la persona o en exclusión o para la persona que tiene dificultades psiquiátricas. Y también 10 pisos o casa un poco más grande para víctimas de violencia familiares y sus niños. Y por final, el centro de competencia que nos interesa esta tarde es el centro del polo familia. Isabel, que a mi lado es la jefa de este polo, y en este polo hay distintos servicios a favor de la familia. La mediación familiar, que sea judicial o contractual. Trabajo sobre el diálogo de grupos de niños, de padres separados. Esta coordinación que hablaremos ahora, pero también prevención de la radicalización religiosa, un dispositivo de terapia sistémica con los adolescentes, una terapia a tres, un psicólogo, un trabajador social y el joven. La coordinación de la inserción socioprofesional de las familias monoparentales para ayudar a esas familias a volver sobre el mercado y encontrar faena. Y luego, otro tipo de servicio, como un punto de información familiar, un asesoramiento sobre el presupuestario que da consejo y apoyo sobre cuestión de dinero o de consumo. Hay permanencia de la asociación y también un servicio de desarrollo, de respuesta, de apoyo a los padres y madres, es decir, cuando, un poco como una función de investigación para buscar nuevas ideas, nuevos dispositivos que puede responder a las problemáticas familiares amplias. Bueno, entonces entramos directamente en la temática de esta tarde y hemos empezado con hacer una génesis de esta respuesta, empezando a un nivel más europeo hasta llegar al nivel provincial. Entonces, hablaremos de unas cuantos datos estadísticas. Haremos un panorama de lo que en nuestra provincia ya existe a nivel de ayudas a víctimas, que sean las mujeres o víctimas, que sean sus niños o que sean los autores de esas violencias. Luego, de este panorama, llegaremos a poner de relieve las debilidades de eso. Y entonces, las constataciones hechas y la reflexión de lo que es un observatorio provincial, presentaré lo que es este observatorio, y entonces, como todo eso ha llegado hasta la creación de esta misión de coordinación provincial de la violencia intrafamiliar. Y antes de hacer una descripción precisa de lo que es, os propongo un relato de una situación en concreto. Durante unos 10 minutitos, Isabel va a leer porque se va a expresar en castellano. El inglés es más fluido para ella, pero lo vas a hacer en castellano para presentar un caso concreto de una situación. Y luego, después de este caso, volveremos a hablar de una manera no teórica, pero un poco más distanciada, de cómo funciona eso exactamente. Y acabaremos, pero no tendremos tiempo de presentar, pero esta información la podráis conseguir aquí en Dixit, todo el documento, y también al final unos cuantos relatos de 4 o 5 situaciones muy distintas para ver todo el panel que representa este tipo de trabajo. Alors, a nivel europeo, no sé si se puede leer muy bien, pero Francia no es un país
muy relevante, muy glorioso a la hora de hablar de las víctimas y de los casos de violencia, porque el color no es muy bueno. Y con estamos más arriba de la media europea y mucho más arriba que España, Portugal, Italia, para hablar de los países más del norte de Europa, o que Grecia también. Entonces, bueno, en Europa, la violencia a las mujeres, la violencia doméstica afecta a una de cada 3 mujeres. Entonces, más o menos 62 millones de mujeres son cifras de la Unión Europea que están ahí puestas. En Francia, desde 2006 hay entre 122 y 166 feminicidios, homicidios de mujeres, en Francia por año. En 2019, de muertos, hemos tenido una estima de 146 mujeres, 27 hombres y 21 niños que sean víctimas colaterales de esta violencia doméstica. Si no, se han registrado 223.000 mujeres víctimas y 120.000 niños víctimas en el año 19. Y el autor de esa violencia puede ser el marido, el concubinario, el novio, que sea antiguo o actual, que está conviviendo o no con la mujer. De la cifra podemos sacar que cada 7 de 10 mujeres víctimas declaran de haber sufrido repetidos actos de violencia, que no sean la primera vez. Es muchísimo, 7 sobre 10. Y 8 sobre 10 informa que han sido también objeto de abuso psicológico o verbal y que la violencia física es solo parte de la violencia en general. Y en estas mujeres, 18% declaró haber presentado una denuncia a la Guardia Civil, a la Policía Nacional o Municipal. Lo sabéis, en Francia es un poco distinto, no tenemos los mozos, tenemos la Guardia, como aquí, la Nacional y la Municipal. Y esta cifra la puso ahí porque es una cifra provincial, pero creo que es también una cifra que corresponde al nivel nacional. Cada 9 de 10 niños son los testigos directos de estos actos de violencia. Y no hablo también de otro tipo de violencia que aumenta, que son las violencias a los ancianos, de parte de los nietos, de parte de otros. Pero que entra también en el marco de la violencia que nosotros llamamos intrafamiliar. Entonces, en nuestra provincia, ves que el Tarn-et-Garonne está no muy lejos de aquí. Es uno de los departamentos más jóvenes, no de edad de gente, sino de creación, y de los más pequeños que hay en Francia. Son 260.000 habitantes en total de Tarn-et-Garonne. La ciudad más grande, Montauban, tiene unos 60.000 habitantes. Y se ha tenido un muerto, una mujer muerta en 2019. Perdón, se ha tenido 1.300 intervenciones de policía de Guardia Civil en este mismo año. Es decir, cada 3 veces al día sale la policía o la Guardia Civil llamado por una persona por caso de violencia intrafamiliar, violencia doméstica. El panorama existente ahora y antes de la creación de esta coordinación departamental se puede distinguir según a qué se interesa la parte, el profesional o la asociación. Si se interesa a las víctimas, podemos encontrar en nuestra provincia lugares de recepción
atención y orientación. Son lugares donde se va a encontrar que sea una psicóloga, que sea un educador, un trabajador social, una mujer especializada, un profesional de la economía social, un mediador intercultural, una variedad de profesionales que están ahí para responder a un primer nivel de preguntas. Luego hay, no sé si la traducción es buena, no sé cómo se traduce muy bien, pero son refugio diurno para mujeres víctimas de violencia. Es decir, son lugares de acogida diaria y en nuestra provincia son 2.000 mujeres y más de 1.000 niños que vienen durante el año a estos sitios, a estos lugares que abren a las 8 de la mañana y que cierran a las 7 de la tarde. Luego hay dispositivos de alojamiento de emergencia o de a largo plazo. Lo que sean alojamiento de emergencia corresponde a 7.000 noches para víctimas de violencias en 2019. Y el alojamiento de largo plazo son pisos alquilados como nosotros en la UDAF lo hacemos y vamos alquilando pisos para esta persona. El 115 es la policía, es la insurgencia, la insurgencia normal. Luego hay un dispositivo que sea un taxi, un sistema de taxi gratuito para las víctimas y los hijos. El problema en una comarca como la nuestra, bastante rural, es que no hay trenes. Tampoco no hay autobuses después de una cierta hora. Y entonces, un poli una guardia civil de un pueblecito no puede decir a alguien, vete a la gran ciudad porque en general no hay problema de transporte. Bueno, es como si... Bueno, y entonces hay un sistema de ticket gratuito que permite a taxi de desplazar, de transportar a las personas para una visita al médico, para ir al juez, para ir a un lugar de recepción, para todo eso, y sobre todo durante la noche cuando no hay nada. Y por fin, algo muy importante es la unidad hospitalaria de recepción de las víctimas de violencia. Es una unidad donde hay, un médico, una enfermera, un trabajador social, y es muy importante porque ellos son más capaces que un doctor de ciudad de hacer una descripción muy precisa de los síntomas, de los actos de violencia, de las heridas y todo eso, porque eso entrará dentro del proceso de juicio. Y a veces hay un montón de casos que la policía no puede utilizar porque la descripción de las heridas, la descripción de las dolores de la mujer no son suficientemente precisas y claras para permitir luego un proceso. Parte interesada por los niños, hay herramientas de salud para los niños expuestos, que sean libros, que sean talleres, que sean un tipo de herramientas así. Hay una plataforma de intercambio de los niños. Cuando todavía los padres tienen la patria potestad, los dos, pero que no viven juntos y que la situación es muy conflictiva. El intercambio de los niños se hace en un lugar definido con profesionales, con la vigilancia de profesional, y es el juez que decida eso.
Entonces hay eso. Y el taller pigmento es un taller de expresión con los artes gráficos para permitir a los niños de expresarse lo que han vivido y mediante el uso de la pintura, el uso de los artes gráficos. Eso es para los niños. Y para los autores, existen en nuestra provincia el alojamiento de los autores que están bajo orden de desalojo. Entonces es una fundación que se dedica a, no expresamente a eso, pero que recibe estos hombres, en general son hombres, que no tienen derecho a quedarse en su hogar y que están ahí. Luego hay toda una parte de curso de formación por los autores y por fin para los que están en la cárcel también hay un trabajo de prevención de la reincidencia para los que están encarcelados. Estos son un retrato largo, pero un poco detallado, de lo que existe. Pero por lo tanto, todos estos profesionales que hacen todos muy bien su trabajo, y dentro de estos profesionales no hay la policía, no hay el resto, solo hay profesionales o asociación benévola que trabajan con víctimas, autores o niños, pero todos estos profesionales que hacen muy bien el trabajo, hacen también un montón de constataciones distintas, diciendo que primero que esta violencia de la familia es específica y que no se puede confundir con otro y que no se puede hacer una respuesta dentro de las otras problemáticas sociales, incluyendo la problemática familiar, y que la problemática de la violencia doméstica es distinta de los demás. Dice también que la patria potestad corrupta es un medio también para que el autor siga manteniendo el control y el dominio sobre la mujer y los niños. Dice que toda esta sucesión de profesionales, a veces, ahí son profesionales que tienen formación, pero alrededor de estas partes interesadas hay un montón de profesionales, médicos, enfermeras, kiné, no sé qué, que especialistas en el alojamiento social, cosas así, que no tienen ninguna formación en la temática de la violencia doméstica y sobre todo de la mecánica de la violencia. Y dicen todo que, eso lo expresa también las víctimas, que es una carrera de obstáculos. Porque es muy difícil porque hay una falta de legibilidad de los dispositivos. No se sabe muy bien lo que hace todo, si son complementarios o no, bueno, todo eso. Todos se acercan para decir que se necesita un soporte cruzado, que ninguno de ellos tiene solo la respuesta a la integralidad de la problemática de la víctima y de sus niños. Todo lo que son informes, identificación, son muy tardíos, y más parte se pone en el proceso, más retraso corre el asunto. También dentro de esta calidad, porque para una provincia como la nuestra es importante lo que hay como profesional, también hay un desconocimiento de las específicas, muy difícil eso. Bueno, de eso, un desconocimiento de lo que hace los actores locales. Y entonces, a veces la orientación que hace un profesional hacia un otro no es buena porque no se sabe exactamente si corresponde o no, o incluso no se sabe el apellido de la persona a quien hay que preguntar. Entonces, que hay la necesidad de un único punto de contacto, que la policía, la fuerza policial, que sea Guardia Civil
o policía, dice que necesitan, están pidiendo un apoyo social por parte, que dice que cuando no hay otro remedio, lo hacen, intentan hacer un poco ese trabajo de psicólogo, de trabajador social, pero no es la faena primera de la fuerza policial. También todos los profesionales piensan que es muy difícil definir cuáles son las prioridades y a veces, en general, las familias, la persona víctima, no sé muy bien por dónde empezar. Hay tantas cosas que hacer para los niños, para la salud, para el juicio, para no sé qué, para el piso. Y definir qué son las prioridades y cómo hacer un plan de acompañamiento es muy difícil. Y por fin, más pronto se empieza la integración, mejor se hacen las cosas. Eso son esas constataciones que han hecho los profesionales. La han hecho también dentro de un observatorio. Este observatorio es el Estado provincial que ha decidido poner alrededor de la mesa a todas esas partes interesadas. ¿Y para qué? Para profundizar el conocimiento compartido del fenómeno a nivel de la provincia. Para colaborar en la elaboración de indicadores comunes. Para estructurar aún más la respuesta interinstitucional y de las asociaciones. Y para extender la formación de los profesionales y al final para intentar también cambiar la mentalidad alrededor de la problemática familiar y de la violencia familiar. Y no es solo cuestión de mujeres histéricas o que no o es poca cosa, todo eso. Entonces, este observatorio se reúnen 2 a 3 veces al año, hay grupos de trabajo y este observatorio, desde la punta arriba, que es el Estado, la justicia, los organismos sociales, la provincia y los alcaldes de los pueblos de la provincia, hasta el nivel del terreno, donde encontramos los profesionales sociales de salud, las asociaciones no especializadas, pero también todo lo que son empresas, que sean sociales o no, y los proveedores de servicios, todos se han acercado para decir, mira, se necesita una coordinación sobre el terreno. Esta coordinación devolver la información directamente a lo que es el comité directivo, el ejecutivo de este observatorio, donde hay el Estado. Y esta coordinación tendrá la necesidad de hacer permitir ese diálogo con las víctimas y para las víctimas y para sus niños, entre todos estos profesionales, pero también dentro de lo que son los diagnósticos, los esquemas, los planes territoriales hechos por el Estado o por la provincia, que definen las grandes líneas del trabajo social o del trabajo social que hay que hacer durante estos años. Entonces, se ha decidido crear esta coordinación. Esta coordinación, antes de decir más precisamente lo que hay dentro, os propongo entonces que Isabel toma el micro y para hacer el relato de un caso. Este relato ha sido escrito por una de sus coordinadoras, hay 2 coordinadoras, y es un relato de una. Y estoy muy contento que está primero a mi lado y que segunda ha aceptado la petición de presentar eso en castellano. La próxima vez lo presentará en catalán y yo también. Isabel, te escuchamos. Okay. Nadezhda es una mujer de 39 años, separada con 2 niños de
12 en 10 años. Orientada a la Guardia Civil por una trabajadora social de la Maison Départementale de Solidarité, que es una subdelegación del gobierno departamento social. La señora informa a la Guardia Civil de que está en proceso de divorcio. Es también víctima de acoso verbal y violencia psicológica por parte de su marido, que la geolocaliza constantemente. Ella informa que está dejando la casa familiar para ir a casa de un amigo. Contactemos a la señora, que de hecho está todavía en su hogar familiar. El marido ha movilizado a sus amigos mutuos sobre su malestar debido a la situación de separación. También ha enviado mensajes a su hijo indicando que iba a terminar con su vida. La señora le llamó a la policía y a los bomberos y el señor fue hospitalizado en psiquiatría. Instamos a la señora que informe a su abogado de esta situación y que considere la posibilidad de hacer una información preocupante, un proceso de aviso a las autoridades de protección de la infancia, especialmente en vista del mensaje enviado por el padre a su hijo, amenazando con el suicidio. Remitimos a la señora a Planning Familiar, el lugar de acogida de día, para que la cuiden a ella y a sus hijos. Después de la hospitalización del señor, su hermano viene a recogerlo y lo lleva al norte de Francia, donde vive, para alejarse de la señora y de los niños. Unos días después, la señora nos informa que el señor regresó a la casa de la familia sin avisar. Le quitó las llaves del coche y cerró la casa. Nunca dejó de hablar a sus hijos y a la señora de su estado depresivo. Le reprochó a la señora su deseo de separarse, denigrándola ante sus hijos. La esposa y los niños estaban muy asustados. Se le advirtió sobre la peligrosidad del señor, dadas sus acciones, suicidio, secuestro. Organizamos con una amiga de ella y un miembro del personal de Planning Familiar la recogida de sus hijos a la escuela e informó de la situación a la Guardia Civil. Luego, dejaron la casa de la familia de nuevo para ser acogidos por un amigo. 15 días más tarde, estaba en un estado psicológico muy degradado. Sin embargo, la seguía un psicólogo que la acompañaba desde hacía casi 4 años. Sus soluciones de alojamiento con los amigos se encontraban en dificultad, en particular debido a que el señor los buscaba y enviando mensajes denigrantes en las redes sociales. El señor había apoderado su correo electrónico y pidiéndole realizar gestiones administrativas, enviándole SMS, etc. En relación con la psicóloga, obtuvimos una posibilidad de alojamiento en la Maison des Femmes, Casa de las Mujeres, en Albi, provincia vecina. Por otro lado, nos reunimos con el trabajador social del personal donde trabaja la señora para considerar juntos una solución para la vivienda permanente. Solicitamos la presencia de la Guardia Civil para que nos acompañen con la señora para recuperar sus pertenencias personales y las de sus hijos con toda seguridad. El señor fue vengativo, amenazador. El estado psicológico de la señora no le dejó otra opción que entrar en una estructura o considerar la hospitalización. Al final, la señora aceptará volver a casa de las mujeres. Durante un fin de semana siguiente, el hijo mayor recuperó el contacto con su padre que,
tras un encuentro mediatizado, entrevista y condiciones establecidas con los trabajadores sociales, vino a recoger a su hijo. La señora dejó la estructura para ser alojada con amigos. A partir de ese momento, el padre actuó con los niños poniéndoles en contra de su madre, empujándolos a insultarla, a rechazar la comunicación, ejerciendo una verdadera alienación parental. Al mismo tiempo, envió constantemente mensajes a la madre, denigrándola y amenazándola. Después de 10 días, la señora tuvo a sus hijos de vuelta que estaban en gran dificultad psicológica. El médico tratante hizo una información preocupante teniendo en cuenta su estado psicológico. Solo después de una llamada telefónica del señor por la noche, indicando que los niños se iban a suicidar y que él se suicidaría después, ella llamó a la Guardia Civil y el 15. Los guardias civiles tomaron la medida del estado del señor. La condición de este último se deterioró debido a la importante absorción de alcohol. Finalmente fue tratado médicamente y esposado. Los niños fueron cuidados por los amigos de la pareja. A la espera de una respuesta judicial y en relación con el servicio social de la Maison Départementale de Solidarité, la señora y nosotros se acordamos que los niños se quedaran con estos amigos. Nos pusimos en contacto con la trabajadora social del sector psiquiátrico del hospital que hizo un informe a la fiscalía. El fiscal solicitó, tras la detención del padre, una colocación de emergencia con la prohibición de que el señor entrara en contacto con la señora y los niños y una citación al Tribunal Penal en 3 meses. La colocación fue confirmada los días siguientes por el juez del Tribunal de Menores. Los servicios de bienestar social tienen que acompañar a los niños para ayudarlos a regresar con su madre. Hemos presentado al Servicio de Protección de la Infancia la posibilidad que los niños sean atendidos por el taller Pigmentos, taller de expresión para los niños utilizando los artes gráficos, y por un psicólogo del Hospital de Moissac que practica EMDR, intervención terapéutica para el psicotrauma. Durante estos 3 meses de intervenciones, hemos estado en contacto regular con la señora para establecer un vínculo con los diferentes tipos de intervenciones a realizar. Hoy seguimos manteniendo este vínculo. Muchas gracias, Isabel, por esta lectura. La verdad es que tiene un acento mejor que el mío. Bueno, no es muy difícil tener mejor acento que el mío, pero es verdad que el tuyo para un inglés. Está muy bien. Bueno, es solo un relato, pero es un relato entre otros para mostrar lo que sabéis, es que toda la dificultad de esta problemática, toda la necesidad de hacer un amplio enfoque y tratar todos los problemas que llevan con distintos autores y que solo una visión compleja de la situación permite ayudar a la familia. Vamos a intentar, de este caso práctico, que hemos elegido porque, bueno, ha tardado unos cuantos meses. Se ha tenido distintas cosas con amigos, con zonas distintas de Francia, con un montón de cosas distintas que, bueno, hace parte de la vida y hace parte de esta violencia que se vive en esta vida de víctima. Vamos a intentar ver
cómo pusimos eso en marcha con esta coordinadora y esperamos que habéis podido leer y entender dentro de este acontecimiento ya un poco el papel desarrollado por esta coordinadora. Entonces, esta coordinación provincial la vamos a presentar de una manera un poco más concreta a nivel de las funciones. Las funciones que tiene esta coordinadora, la repartición geográfica, el esquema de acompañamiento profesional o de su facilitación y luego las tareas que están definidas dentro de la ficha de empleo de esta profesional. Y acabaremos por una galaxia de las partes interesadas y esta galaxia la usaremos al final dentro de los relatos para decir, mira, en este caso hemos tenido que trabajar con este. No podemos estar totalmente exhaustivos, pero son los actores más importantes que están dentro de esta galaxia. Luego hay unos cuantos datos estadísticos, es decir, al día a día, cuánto caso al año, cuánto caso hay, cómo funciona. Y bueno, y dejaremos porque creo que no tendremos tiempo de hablarlo y mejor si hay preguntas, contestar a sus preguntas. Dejaremos otros ejemplos, creo que son 4 más, de esta situación. Alors, primero, esta repartición. A nivel geográfico, esta provincia pequeña, para darse cuenta, para ir de un punto a otro de la provincia, se tarda 1 hora y pico, nada más. Vosotros ahí de Puigcerdá a final de la provincia son más de casi 3 horas. Y nosotros es más pequeña y esta provincia se divide en 2 zonas. La zona donde la policía actúa, igual que aquí, hay la zona de policía y otro. La zona donde la policía actúa es la zona de las 2 ciudades más grandes de la provincia, Montauban, Castelsarrasin. Y toda la otra zona es la zona de la Guardia Civil. Hemos empezado al principio con la zona de policía, es decir, las 2 ciudades más grandes. Estas 2 ciudades son 80.000 habitantes más o menos, sobre los 250, 260, es decir, una gran parte de los habitantes. Y entonces hemos empezado desde 2015 con la zona policía. Y a partir de octubre de 2019 hemos ampliado el campo de intervención y ahora estamos en toda la provincia con la zona de la Guardia Civil. Alors, para intentar hacer una distinción entre una definición de un acompañamiento que solo podría corresponder a una sucesión de posturas profesionales distintas. Para hacer la distinción es decir, el acompañar, dar soporte a una persona, no solo es un psicólogo, es también una manera de trabajar buscando metas comunes. Y estas metas comunes es este proceso de transición que necesita tiempo entre un estado y otro estado. No hay acompañamiento si no hay transición. No se puede acompañar algo que no se mueve. Y todo trabajo de acompañamiento, todo trabajo, y que sea la figura del acompañante, todo el trabajo del acompañante consiste más o menos en la búsqueda de una nueva autonomía que no tenía la persona, la víctima aquí, o otro tipo de persona. Es decir, buscar o una nueva autonomía o
recobrar una autonomía perdida por una razón u otra. Entonces, todo el proceso de acompañar es esta trayectoria de búsqueda. Y toda la prestación que el acompañante puede dar o que puede facilitar, es decir, puede permitir a la persona acompañada que hace que beneficie de esta prestación. Todo eso son fuentes de aprendizaje. Es decir, que si solo es correr la persona para tomar de un punto A y meterla en un punto B, no se puede hablar de un acompañamiento. Hablamos de decisión de urgencia, hablamos de otra figura profesional, postura profesional muy importante, pero la persona no aprende nada. Todo el trabajo que estamos desarrollando es poner a la persona, la familia, la víctima en posición de hacer sus propios aprendizaje. Y todo ese aprendizaje permite cambiar un poco la representación que una persona tiene sobre su misma, sobre su entorno. Y si entiende mejor su entorno, cómo funciona su entorno, cómo ella se define dentro de este entorno, entonces se puede esperar una cierta mejora, ganancia de autonomía. Y en final, y eso no se sabe muy bien y no es la meta principal, es que sabemos que todo proyecto de acompañamiento más o menos tiene una repercusión a la esfera identitaria. Entre una mujer que nunca pensaba poder salir de su casa, dejando su hogar, y una mujer que empieza una nueva vida, no es la misma identidad. Entonces, todo el acompañamiento, más o menos, modifica un poco esa representación. Si digo todo eso y si añado al lado este triángulo que conocéis todo en el ámbito social, es viejo como el mundo, es el triángulo dramático de Charman, que es de los años 70, más o menos. Lo he encontrado, el dibujo lo he encontrado en El País de febrero del año pasado. Todo es para decir que se necesitaba también que sea un profesional capaz de entender lo que se está en juego dentro de estos procesos de transición y que sea capaz de hablar y trabajar con una víctima sin caer en ninguna de estas puntas del triángulo. Y todo eso, bueno, se necesita competencia, se necesita formación, se necesita trabajo y no es una improvisación y sobre todo no se puede a veces dejar eso en las manos, incluso las manos con la mejor intención, porque no sé cómo se traduce exactamente en castellano, pero en francés hay un proverbio que dice que el infierno está hecho de buenas intenciones. El camino del infierno está hecho de buenas intenciones. Y a veces es un poco eso. Y lo que ocurría antes es que algunas de esas partes interesadas, con la mayor voluntad del mundo, con el corazón más grande, a veces no eran en este trabajo de acompañamiento. Y no ayudaba tanto o como se tenía que hacer, sería muy orgulloso decir que ahora sabemos lo que hay que hacer. No, ahora estamos aprendiendo cada día, pero por lo menos hemos identificado unos cuantos principios y unos cuantos peligros en eso. Entonces, las misiones dentro de este trabajo. Estas misiones corresponden a lo que hay en la ficha de empleo de la coordinadora. Cuando hemos hecho la descripción del puesto de trabajo, hemos
decididos 5 misiones. La primera es una figura profesional que se llama, ¿cómo se llama en francés? ISCG. ISCG, que se traduce, que se puede traducir por trabajador social en policía y guardia civil. Hay muchas provincias, hay mucha comisaría o cartel. En Francia se encuentra trabajador social que ayuda, que tiene este papel. Lo distinto con nosotros es que en general esos trabajadores sociales son funcionarios del Estado, que sean funcionarios directamente de la policía o del ministerio, o que en general son funcionarios de la provincia. Y en nuestro caso es la primera y única vez que este papel dentro de la comisaría, dentro del cartel, está hecho por un profesional de una asociación no gubernamental. Y que está hecho con un profesional de una asociación no gubernamental que, como podéis ver en la presentación inicial, tenemos un papel muy largo y una visión alargada de lo que es la familia. No somos una asociación especializada en las víctimas o especializada en la violencia. No hay preguntas. Vale. Bueno, me han dicho de ir mucho más deprisa. Entonces voy a ir un poco más deprisa. La misión 1 la puedes leer, entonces trabajador social. La segunda es el referente de la víctima. Es decir que a veces entre dos profesionales la víctima no puede, no consigue expresar exactamente lo que quieres. A veces hay conflictos entre la víctima y un profesional. Y entonces misión 2 es hacer un poco de mediador, de referente. Para la víctima, entonces el papel está cerca de la víctima. Tercer papel, la coordinación. Ahora es un papel más institucional, entre los actores institucionales. Y al final, 2 misiones un poco más cortas, es la gestión del teléfono peligrado que conocéis así, aquí también la misma cosa de este teléfono que permite llamar en caso de problema, y una misión política de relator, de formador en el observatorio. Esta galaxia que decía, es eso, es en nuestra provincia los grandes y principales actores alrededor de una situación. Estos actores es un parte interesado, es decir, que una decisión tomada por la víctima o el referente, o una decisión tomada por este parte interesado, puede modificar el curso del trabajo. Entonces, ahí son los principales. Este galaxia, por nosotros, ilustre la complejidad del trabajo. Datos, para ir rapidito. Datos. 2019, durante todo el año, en la zona policía, se ha recibido 304 personas, 11 hombres y lo que queda de mujeres. 173 personas fueron recibidas varias veces durante el año. Es decir, que a veces vienen, pero se vuelve a casa o se van solo con esa información, pero saben que hay algo y puede volver si ocurre algo otra vez. La edad, perdón, los gráficos son en francés, pero la edad en general son amplia, entre 25 y 60 años. La situación socioprofesional es interesante de ver que hay todo tipo de gente que no tiene empleo, gente, la mayoría que están en empleo, de otros que están buscando trabajo, de otros que están viviendo con los mínimos sociales o que están en formación. Bueno. Entonces, no hay una representación, no hay una imagen diciendo, mira, de nuestra provincia las víctimas son personas que viven en una situación económica desfavorizada o cosas así, no, todo persona. Y luego, a nivel estadístico, este año
no, perdón, en 2019 se ha hecho formación para todos los profesionales de la carga de ayudas familiares que repartes las ayudas a las familias en la provincia. Todos los nuevos directores de escuela han recibido una formación y también profesionales de un pueblo, de una zona, profesional de la salud. Ah, perdón. Y Isabel añade que también es muy interesante de ver que las personas que han venido en 2019 no conocían los servicios sociales. No eran personas que ya iban acompañados por un trabajador social por una cosa u otra. En general, la gran mayoría son familias que no tenían ningún seguimiento social de ninguna forma. Y por fin, ya espero, Elia, que he conseguido hacer en 5 minutitos lo que quedaba. Y por fin son ejemplos de situación. Pero podemos dejar más bien el tiempo que queda si hay preguntas para contestar esas preguntas primero. Añadir cosas a nivel presupuestario si queréis, o en el día a día para saber cómo va el día a día por semana, cómo funciona. Como queréis, Elia, te dejo la mano para saber si hay cosas. Sí, gràcies, Estefani i Isabel. Tenim algunes preguntes en el xat. Primer de tot, la Sílvia, que a veure si pot fer la intervenció ella mateixa. No sé si és per aquí. ¿Me sentiu? Sí, Sílvia, endavant. Yo quería preguntar si los programas que tenéis para los hombres que son agresores son voluntarios o son obligatorios, y del tanto, en caso de que sean no obligatorios, pero sí como que respecto a las víctimas que atendéis, ¿qué tanto por ciento van? Hay dos casos. El caso donde está en la cárcel, bueno, es casi voluntario, están en la cárcel, ya casi no se habla. Hace parte del programa de recuperación. En nuestro caso, es una incitación hecha por el juez, que dice, mira, mejor ir ahí. Isabel me está apuntando que es un tercio, ¿no? ¿C'est quoi? Sur les auteurs, il y en a près qu'un tiers dont on arrive à tirer quelque chose, et les 2 autres tiers, tu sais, qui ne reviendront jamais. Ah, vale. C'est autre chose. Él está hablando del resultado. Para acabar eso de la obligación, no es la parte fuera de la cárcel, no es obligatorio, es aconsejado. A veces, cuando un juez te aconseja algo, bueno, se acerca un poco de una obligación, pero es solo un consejo. Isabel da más bien un resultado porque hay distintos cursos, distintos talleres, no es solo un grupo. En general, un tercio de la persona siguen todos los talleres, y los 2 tercios vienen al primer taller y no vuelven, porque no es obligatorio. Y nos quedan con un tercio. A nivel del año, ¿cuántas personas son grupos pequeños de 5 o 6 adultos, hombres en general, y ya está. Es decir que empezamos con un poco más podemos empezar, no voy a decir con 10, y nos quedarán 3 o 4 a final de todo todo el curso. Puedo, si lo queréis, si ella tiene apuntada su correo, puedo enviar datos más precisos.
incluso sobre las temáticas que el programa un poco. Si queréis saber un poco más del programa sobre autores, le podéis facilitar estas informacions mediante Dixit. Ja està. Perfecte. Stefan, si hi ha algú que vulgui alguna dada complementària, com que teniu el nostre contacte, ens podeu demanar i a través de nostre doncs, us podem facilitar. Hay otra pregunta, perdonad. Esther nos comenta si tenéis datos de reincidencia de los maltratadores y es una pregunta doble. Y también el bajo nivel de denuncias, ¿no? Que sabemos que es un nivel muy bajo, si sabéis las causas y que ella insinúa que tal vez se tendría que poner el foco en esto, ¿no? En el bajo nivel de denuncias por parte de las mujeres. Okay. Bueno, voy a empezar por la última porque la tengo más en cabeza, la pregunta. Ya he olvidado. ¿Cuál era? ¿De cuál cuestión? Sí, el nivel de denuncia. Es verdad que es muy complicado y el nivel es bajo, pero ahora que hay las coordinadoras que trabajan con la policía y dentro de la policía, el nivel es más alto. Porque lo que pasa es que, imagino que aquí es un poco igual, hay los casos donde llega la policía y ella viene, entra durante la noche porque ha llamado el vecino o la mujer misma y se pone delante de la mujer y dice, ¿quieres poner denuncia a su marido? En realidad la denuncia es no. Entonces, cuando ocurre algo durante la noche, muchas veces se va a la policía o la Guardia Civil diciendo, bueno, ya está, están tranquilizados, ya no queremos oír nada más. ¿Queréis poner una denuncia? La mujer dice, no, ya está, bueno, porque tiene miedo de hacerlo delante de la policía. Pero al día siguiente, como las coordinadoras ven todos los registros de salida de la policía o de la Guardia Civil, al día siguiente, o un poco más tarde, llama a la gente, a la persona para saber si quieren hacer una denuncia. Luego, lo sabéis que el fiscal antes el fiscal solo podía utilizar y hacer actuar a nivel judicial si tenía una denuncia. Desde hace unos cuantos años ya no hace falta la denuncia. Solo si no sé cómo se dice, cuando no es una denuncia, pero es algo más ligero, es decir, solo vamos a dar la notificación de que algo ocurrió. No sé cómo se traduce a nivel como judicial. Un atestado policial, Estefan. Un atestado policial. Como una atestada policial, una atestada. Antes solo había la denuncia para actuar. Ahora, solo con una atestada policial puede actuar. Entonces, la cifra no aumenta mucho porque, de todas formas, el fiscal, la policía, solo con esto actúa. Entonces, hace parte también de esa respuesta. Es decir, que verdad que hay 18% que llega hasta la denuncia. Pero hay un porcentaje que no tengo, donde no hay la denuncia, pero no hace falta la denuncia para que la policía o el fiscal actúe. Eso es la pregunta sobre el bajo nivel de denuncia y el nivel de reincidencia. No tengo la respuesta. Lo que estoy seguro es que, como lo habéis visto en la presentación, 7 casos de 10 no es la primera vez. Y incluso cuando ocurre una primera solicitación de la policía, luego empieza las cosas, porque la mujer no se va. Conocéis todo, la
el mecanismo de la violencia y el marido o el compañero dice, oh, lo siento muchísimo, te prometo no va a ocurrir más y durante un tiempo es casi una luna de miel, todo va bien y a lo poco tiempo empieza de nuevo. Entonces, reincidencia hay porque esta reincidencia entra en el proceso, voy a decir, y que empieza de nuevo. Pero luego, no lo sé muy bien. Estoy leyendo lo que me apunta Isabel al lado, que vuelven meses después. Es decir, que reincidencia hay, pero no. Il y a moins de pertes, puisqu'elles reviennent et tout de suite elles sont reprises en charge par les coordinatrices. Elles recommencent pas de fois zéro, c'est important ça. En el hecho, alors, no puedo dar una cifra sobre la de reincidencia, pero lo que añade Isabel es decir que entre la primera vez y otra vez, cuando vuelve una mujer, es todavía más rápido porque el asunto ya está conocido y la mujer no tiene que empezar de nuevo toda su historia y todo, explicar todo de nuevo. Entonces, cuando llega la reincidencia, cuando llega otro evento, el proceso es mucho más rápido. Lo siento de no tener una cifra sobre la reincidencia, pero también, si me la puede facilitar la policía y me la facilitará, Dixit hará la de intermedio. Intermediario. Perfecto. Tenemos otra pregunta de Lidia, que ella misma puede hablar sobre la infancia, me parece. Endavant, Lidia, cuando ves. Hola, ¿me oís bien? Hola, Lidia. Sí, muy Hola. bien. Perfecto, gracias por vuestras palabras hasta ahora, que están siendo muy enriquecedoras. Mi pregunta o mi reflexión incluso va asociada más al tema de los menores de edad, ¿no? Habéis hablado de los recursos, ¿no? De la intervención que se desarrolla con los menores, más al principio de vuestra ponencia. A mí me gustaría que quizá desarrollarais un poquito más este punto. ¿Qué pasa con los chicos y chicas que presencian directamente, ¿no? Y que viven estas situaciones de violencia, que en la mayoría de casos se llevan ellos ese daño colateral permanente, ¿no? Y tan desgarrador, ¿no? Oímos historias dramáticas de menores que son testigos directos de estas vivencias. Con lo que conlleva esto, ¿no? El modelo de relación que están creando, pero también ese daño psicológico y físico muchas veces, desgraciadamente, que van a llevar de por sí el resto de su vida, ¿no? Entonces me gustaría que nos contarais un poquito más acerca de cómo se aborda esto o cómo abordáis esto desde vuestro entorno. Gracias. De nada. Nuestro papel se dedica más a la mujer que a los niños. Y para los niños nos usamos a los servicios alrededor. Hay distinto. Primero, cuando hay una situación así, hay un profesional que hace lo que llamamos una información preocupante. Es decir, que en nuestra provincia, en Francia, es la Generalitat, lo que corresponde a la Generalitat aquí, que tiene la competencia de protección de la infancia. Es decir, que tenemos que hacer esta información. Y son ellos que ponen en marcha una ayuda a los niños. Alors, esta ayuda puede ser o bien, como había un poco en el dibujo, o bien psicólogos que actúan. Estos psicólogos pueden ser psicólogos escolares o puede ser psicólogo de la Generalitat o psicólogo liberal de fuera. Y eso es el primer nivel. Eso es el nivel cuando todavía se queda la patria potestad. Si no se queda la patria potestad, hay dos casos. O la madre conserva a los niños y en este caso podemos llamar a asociaciones que se dedican
a ayudar a dar soporte a los niños, como el centro de infancia, y entonces ya hay un acompañamiento hecho por eso. O no, si la madre no puede tampoco quedar con los niños, porque la madre puede ser demasiado destabilizada, entonces son la familia de acogida que toma el mando. Entonces, si un niño le sale de esta situación y está puesta dentro de una familia de acogida, entonces hay una obligación de la Generalitat de poner al lado de cada familia un trabajador social, un educador especializado y una psicóloga que trabaja con la familia en este caso. Luego, hay este taller que se llama el taller Pigmento, que como un grupo de palabras para niños que se dedica a eso. Esas son las herramientas principales que hay por estos niños. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo a la hora de decir que son testigos, son heridas que van a durar mucho tiempo. Hay un riesgo de reproducción a la edad adulta de actos similares, pero es muy difícil seguir a estos niños porque también hay una cuestión de edad y que donde puede ser bastante fácil de seguir a un niño entre 8 y 10, es mucho más complicado seguirlo cuando empieza a ser adolescente y cosas así. Bueno, no sé si responde bien a tu pregunta, responde más bien repitiendo un poco estos herramientas que tenemos, más bien que para decir si da resultado o no. Creo que resultado tendrá, pero a veces es muy difícil ver los resultados de una terapia a un niño de 6 años. Tendremos que verla a las 8, pero tendremos que verla a las 10, a las 12, a las 15, a las 20 o a las 30 años. Ya está. No sé. Bien, gracias. Tenemos un par de cuestiones más muy concretas. María nos pregunta en relación al servicio que habéis comentado de refugio para mujeres, ¿no? Esta casa para mujeres, que ella pregunta a ver si es un refugio, es un servicio solo diurno, porque tendría, ¿no? A ver si incluye también, ¿no? poder pasar la noche allí o es solo un diurno. Esta pregunta muy concreta. Y por otra, para terminar, también en relación a los datos estadísticos, nos preguntaban que cuando hacíamos referencia a este tercio de hombres que se acogen a los programas, si sabemos de este tercio que siguen el programa, cuáles se llegan a rehabilitar de alguna manera, ¿no? Se llegan a corregir sus comportamientos. Pero como siempre, en cuestión de estos datos, si queréis hacer un poco de recabo de datos y lo enviamos a través de Dixit, pues no hay problema. Gracias. Vale. Vale. Antes de empezar, cuando escucho estas preguntas, es verdad que tenemos enfrente a profesionales o estudiantes que están buscando respuesta muy precisa y en este caso estaría muy bien tener a mi lado la refa, sí, pero también la profesional que podría dar respuestas mucho más precisas sobre la cuestión psicológica para los niños, porque ella lo vive mucho más que yo e incluso más que Isabel a mi lado. Pero facilitaremos estas respuestas con Nixie. Alors, para la primera cuestión del alojamiento o de la corrida. Hay distintas cosas. La corrida de día, como se llama, es de las 8 a la 8 de la tarde, más o menos. Y ahí es solo el día.
Solo el día hay trabajador social, hay psicólogo, hay un vigilante, pero también hay animadores para la mujer y para los niños. Hay talleres culturales, bueno, cosas de ese tipo. Pero eso es solo el día. La mujer por la noche hay distintas posibilidades. O tiene una habitación dentro de un centro. Tiene una habitación dentro de un centro y van a ir a dormir en ese centro. En general, estos centros son centros de acogida de tipo general, que también hace acogida durante la noche de personas que viven en la calle, pero que tiene una zona reservada para víctimas. Entonces no están en la misma sala, en el mismo dormitorio que los demás, sobre todo cuando hay niños y todo eso, pero están en la habitación, pero son centros que no solo se dedica a eso, pero que se dedica también a correr de noche a los otros. Primera cosa. Cuando estos centros están llenos, se utiliza hoteles. Noche de hoteles. Y hay algo que se llama el 115, es la plataforma que gestiona todas las plazas de emergencia, de urgencia que hay. Entonces, el 115 sabe todas las plazas que hay en la provincia. Y incluso si hay una plaza en otra ciudad, si la persona quiere ir, el taxi gratis lo lleva a la persona ahí. Este 115 resuena eso. Cuando todos los centros, cuando todas las plazas abiertas normalmente todo el año están llenas, entonces se utiliza noche de hoteles. Nosotros, por ejemplo, hemos gestionado durante de mayo a agosto. Al salir del confinamiento, se sabía que el aumento de casos de denuncia, de salida de mujer de casa y cosas así. Entonces, hemos gestionado 250 noches de hoteles. El Estado paga la noche de hotel y eso normalmente son periodos de una semana. El tiempo de encontrar otra solución, que no se encuentra otra semana, pero normalmente no se va más allá de 15 días. Luego hay otra cosa. Es decir, que la familia, la víctima, tiene derecho a una pensión de alojamiento, un dinero que da el Estado para facilitar el alojamiento. Pero a veces, por cuestión de papeles, cuestión como esa, no puede ir a alquilar un piso, porque no tiene los papeles, no tiene cosas. Entonces, estamos nosotros gestionando lo que se llama intermediación locativa de alquiler. Estamos nosotros el alquilino principal de un piso y lo ponemos gratis a una víctima. Esto ya estamos en un plazo un poco más largo. El tiempo que la persona hace todos los trámites administrativos y todo eso hasta encontrar su propio piso o tener su propio dinero para hacer las cosas. Eso es la tercera opción. Entonces, son todo eso, va de una noche hasta un piso o la espera de un piso con un alojamiento gratis. Y la pensión de alojamiento es nosotros el alquilino principal que la recibimos, porque la mujer, ella por asunto administrativo, no la puede recibir. Entonces la recibimos nosotros, pagamos al dueño del piso y ya está. ¿Vale? Entonces, son eso, ¿no? Entonces, la corrida de día es solo de día. Y luego hay forma de... ¿De acuerdo?
altres recursos que donen cobertura, no? El que deies, hotels, etc., altres maneres de poder cobrir. Perfecte. Exactament. Doncs moltes gràcies, Isabel i Estefan, per l'esforç. Sé que és complicat l'esforç de síntesi que us hem demanat amb tan poca estona explicar la panoràmica, les dades o la vostra manera de funcionar. Per tant, moltíssimes gràcies.